Bueno, la historia mía directamente no parte de mí, sino que parte con mi madre. ¿Por qué? Porque mi abuela, cuando la tuvo, la quería tener a ella, tuvo intenciones de abortarla, hizo muchas cosas, se inyectó inyecciones y mi madre, producto de eso, que ella nació, pero nació con secuelas muy graves en ella, no estuvo en una silla de rueda postrada muchos años, no se podía mover, parapléjica. Y hasta que un día Dios hizo un milagro en ella y Dios la sanó, ella empezó a caminar, empezó a haber una sanación progresiva en ella a tal punto que el día de hoy ella camina, hace sus cositas, pero es no evidente. ¿Y por qué parto con la historia de mi madre? Porque para que entiendan, para poder entender un poquito mi historia, mi madre es no vidente y yo soy producto de una relación familiar. Mi padre biológico vendría siendo mi tío abuelo, que ya no está en este mundo, que tuvo relaciones con mi madre, que era su sobrina, y producto de esa relación nací yo. Mi madre quedó embarazada aproximadamente a la edad de unos 30 años. Ella quedó embarazada de mí. Y bueno, mi abuela que estaba a cargo de mi madre me iba a dar en adopción a mí. Pero antes que eso ocurriera, antes que mi madre quedara embarazada de mí, Dios en sueño le habló a mi tía abuela, que es mi segunda madre, la cual me crió. Y ella se veía con un niño de mis características en brazos y la voz en el sueño ella le decía, ¿y quién es este niño? Y la voz en el sueño le decía, es tu hijo, críalo, te lo entrego a ti, cuídalo. Y ella me decía, pero yo no me recuerdo haber estado embarazada. Producto de ese sueño pasa un tiempo y ella se ve a cargo de mi madre y asimila que ese niño que venía en camino era yo. Y gracias a ese sueño que Dios le habló a ella, ella pudo rescatarme de mi abuela que me iba a dar en adopción y me crió. Me crió mi tía abuela, que ella era pastora, tenía una iglesia en su casa. Y yo me crié en la iglesia desde pequeño. Y ella me crió, ella me educó, ella me enseñó muchas cosas lindas del Señor, me enseñó camino, me enseñó la Biblia, me enseñó a orar. Mi madre es una tremenda sierva del Señor, hasta el día de hoy ella está viva, tiene tremendos dones del Espíritu Santo y esa fue mi primera crianza y mentora que me enseñó muchas cosas, mi madre. Ahora ella tiene como 86 años, vive en el sur y le agradezco mucho por eso. Y bueno, de ahí comienza mi historia para adelante. Yo fui criado en la iglesia desde pequeñito, en las bancas, me quedaba dormido de atrás de las bancas, como muchos de nosotros, muchos a lo mejor se van a sentir identificados. Me quedaba dormido en las vigilias que hacían. Pero ya al crecer había mucho rechazo hacia mí, mucho rechazo, muchas palabras que no correspondían porque como me crié yo con mi tía abuela, no me sentían que yo era, a lo mejor, sí me veían como su primo, pero siempre las palabras que más se repetían, me repetían a mí. Muchas personas, familiar y no familiar, eran guacho, me decían que no tienes papá, y aquí y allá. Y eso desde pequeño recaló muy hondo en mí. Me crié con un sentido de orfandad tremendo, a pesar de que tenía a mi madre adoptiva, que era, bueno, era mi familiar, también era mi tía. Pero sí, esas palabras calaron muy hondo en mí, calan muy hondo en un niño. Y empecé a crecer con resentimiento, con amargura, con dolor, con ira, con enojo. Y le preguntaba a Dios por qué yo había nacido producto de esa relación, o sea, prácticamente de un incesto, que es la palabra, de una relación familiar. ¿Por qué había nacido yo de esa forma? ¿Por qué me sentía mal, me sentía terrible? Y fui creciendo con esa amargura en mi corazón, hasta que llegó un punto, ya que entré en la edad de la adolescencia, ya no quería más a la iglesia, ya me empezaron a gustar. Me empecé a juntar con amigos, me empecé a meter en la onda gótica, en la onda metalera, me empecé a vestir de negro, empecé a ir a fiestas de ese tipo, empecé a hacer muchas cosas malas, empezó un odio en mi corazón, un rencor en mi corazón contra Dios.
contra Dios era mi odio y mi rencor. Llegaba a tal punto y a tal extremo que recuerdo muchas veces que yo blasfemaba el nombre de Dios, le decía a Dios garabato, le decía al cielo, le decía garabato, le decía a Dios cosas horribles. Y mucho odio, mucho rencor en mi corazón, mucho odio. Y bueno, ese odio me llevó a mí al punto de meterme en muy malos pasos, en muchas peleas. Recuerdo un día, lo más grave que hice fue que un día iba pasando un joven por la calle y yo de haber tenido ya unos 17 años, 16, 17 años, y de la nada yo me puse a pelear con él, saqué una cadena que andaba trayendo, le rompí la boca de aquí hasta acá con una cadena, muy mal, y el joven resultó, el muchacho resultó que era sobrino de un traficante del sector. Y me metí muy mal, pues me andaban buscando después para matarme con pistola, en varios autos, menos mal gracias a Dios que no sabían dónde yo vivía. Estuve encerrado en mi casa como un mes sin salir, me tuvo mi tía encerrado por las cosas porque me estaba mal, pues ellos me andaban buscando, solo querían matarme, porque yo lo había hecho le había pegado a un sobrino de un traficante, imagínense. Entonces, estuve mal. Y eso a mí como que me llevó a ablandar mi corazón y como tratar de entregarme un poco a Dios. Recuerdo un día que salí de mi casa, estaba en la esquina parado y de repente veo y que vienen los muchachos, vienen en auto, vienen en 2 autos con estos tipos, con pistola y todo, y se paran enfrente mío y me dicen, oye, le dice, ahí está el tipo, el que te pegó, le dicen al otro cabro que estaba ahí con ellos. Y yo, chuta, yo dije, ya estoy entregado aquí, ya sea lo que sea, ya me voy a morir. No queda de otra, yo no tenía dónde arrancar nada, yo estaba solo, estaba parado en una esquina. Y me quedo inmóvil nomás, ya me entregué. Y pasó lo inesperado, o sea, el tipo me miró y siguieron él iba manejando y paró, me miró y siguió de largo. No sé, o sea, yo ahora entiendo que fue Dios, que me libró de la muerte, porque yo tenía un propósito en Él. Y cuando tenemos un propósito en Él, no nos vamos a morir, porque Dios es el que nos da la vida y la muerte. Luego mi tía empezó a traer a mi tío, que es pastor, con unos amigos, empezaron a hacer reuniones en mi casa. Yo me arrancaba de las reuniones, me arrancaba de Dios. Dios me perseguía, Dios me seguía, pero yo me arrancaba. Hasta que llegó un punto en el que, recuerdo, venía un día del liceo, y pasé por la casa de mi tío, que ahora es pastor, estaba mi primo, que también es pastor en ese entonces, y estaba otro pastor. Y yo pasé, lo escuché, estaban conversando, y ellos dicen, Samuel, ¿te gustaría que oráramos por ti? Y yo primera vez que accedía, porque yo me arrancaba. Yo le dije, sí, bueno, y accedí, cerré mis ojos, ellos pusieron sus manos en mi cabeza, y de repente así, siento que me están tiritando mis pies. Y yo digo, ¿qué me está pasando? No entendía. Y de repente me toco mi cara, me empiezan a correr las lágrimas. ¿Por qué estoy llorando? Y yo decía, no, yo dentro de mí, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy llorando? No entiendo. Yo me sentía bien, pero estaba llorando, me estaban tiritando los pies. Y fue tan fuerte, que en un momento no resistí y caí de guata llorando al piso. Estuve llorando 1 hora aproximadamente, llorando sin parar, llorando sin parar. Y me venía la imagen a mi mente de todas las cosas malas, que para mí en ese entonces no eran malas, que había hecho. Y el Espíritu Santo me trajo la conciencia del pecado, que yo no la tenía. Y me vinieron las imágenes cuando le grité a mi madre, cuando les dije garabatos, cuando la insulté, cuando hice todas esas cosas malas, cuando robé cosas. Y me vinieron todas esas imágenes a mi mente. Y le pude decir al Señor, perdóname. Y vino, y ahí pude nacer, nací de nuevo. En ese momento fue cuando yo nací en el Espíritu. Fue como si alguien me hubiese sacado una venda de los ojos y ya veía todas las cosas de diferentes formas, no las veía como antes.
Fui corriendo, después de eso, de esa experiencia que tuve, fui corriendo para mi casa, le pedí perdón a mi madre, la abracé, lloré con ella. Ella oraba, oraba, oraba y se mantenía orando por mí. Hasta el día de hoy ella sigue orando por mí. Muchas veces me llama, yo no le cuento nada a ella y ella me llama y me dice, Samuel, tú estás pasando esto y esto y esto. Y certera, ella siempre pasa orando y me dice lo que estoy pasando, me dice lo que estoy viviendo, Dios le muestra lo que estoy viviendo, ella ora, ora por mí y hasta el día de hoy. Y bueno, después de eso empecé a asistir a la iglesia, empecé a congregarme con mi tío, con un amigo, estuve asistiendo a la iglesia. Luego de eso me entré al servicio militar, hice el servicio militar y ahí en el servicio militar me enfrié. Y claro, me enfrié, después salí del servicio, dejé de ir a la iglesia y bueno, llegó un punto en que Dios usó nuevamente a mi primo y me llevó, me tomó, me llevó a la iglesia y en la iglesia en la que he estado toda mi vida, en la iglesia en la que me casé, el Señor me dio una esposa, en la iglesia en la que crié a mis hijos, en la iglesia en la cual el Señor me bendijo mucho con dones, con talento. En la iglesia, llegué a esa iglesia cuando no había nada, no había nadie, no había coro. El pastor hacía reuniones en el living comedor con 4 hermanos. Y bueno, Dios me empezó a capacitar, a activar esos dones en mí, solo su gracia. O sea, yo no tuve la oportunidad de estudiar música, de estudiar en ningún lado, de tener un profesor, nadie. O sea, ha sido solamente el Espíritu Santo que me ha enseñado, me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a tocar piano, me enseñó un poquito a cantar, algo le hago, intento y a ministrar y ha sido él, pues ha sido solo él. Yo aprendí a tocar esos instrumentos cuando no era el YouTube, ahora, claro, ahora todo está a la mano, uno si quiere lo puede hacer, pero yo no, pues no tenía YouTube, no tenía internet, solo era el Espíritu Santo y yo orando, buscando lo de él y él me enseñó todas esas cosas y bueno, practicando en la iglesia, tocando, no había nadie que tocara, yo empecé a tocar, empecé a cantar con la guitarra, con 3 o 4 acordes que me había aprendido. Cantaba súper desafinado porque nunca me enseñó a cantar, pero ahí me fui afinando de a poquito, a poquito, a poquito, y bueno, y eso Dios me usaba de esa forma y le agradezco porque son tan hermosos los inicios. Muchas veces nosotros miramos hacia atrás y despreciamos nuestros comienzos. Yo no desprecio mis comienzos, claro, a lo mejor me sabía 3 acordes, ahora sé muchos más acordes, pero si pudiera volver a hacerlo o a tocar, me encantaría, claro, me encantaría volver a vivir esa época, fue súper linda, viví cosas muy lindas en el Señor, muy lindas en el Señor. Con 3 o 4 acordes yo adoraba, cantaba, después de formar un coro, formamos coro, crecimos, me honró como jefe de coro, encargado de coro, Dios me honró como anciano de la iglesia y en muchas áreas Dios siempre me honraba. Pero en mí nunca estuvo tampoco el buscar eso, sino solo se daba porque yo amaba al Señor. Hasta el día de hoy yo amo al Señor, entonces mi enfoque nunca fue los puestos, nunca fueron los cargos, sino mi enfoque siempre ha sido agradarlo a Él, servirlo, honrarlo por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él sigue haciendo hasta el día de hoy, por la familia que Él me dio. Pude conocer a mi esposa, nos casamos muy jovencitos, yo me casé a la edad de 19 años, mi esposa tenía 18, nos fuimos a vivir de guardatemplo, tuvimos nuestro hijo, pero siempre sirviendo a Dios, siempre en la casa de Dios. Yo, mis hijas, mis 3 hijos que tengo y mi hija mayor que tiene 18 años, se crió en la casa de Dios al igual que yo me he criado. Y bueno, y mi hijo también tiene dones lindos, mi hija sabe tocar batería, canta, toca guitarra. A lo mejor no está sirviendo aún en el coro, pero yo sé que esos dones se los dio el Señor y va a llegar un día en que Él los va a usar. Mi hija Sofía, que es la del medio, danza, participa en ministerios de danza, y mi hijo Josías
A él yo sé que él va a ser el predicador de la familia. Y nada, pues, estoy muy bendecido hasta el día de hoy. Dios ha sido muy bueno, muy lindo, muy hermoso. Quería preguntarte si pudieras compartir alguno de los momentos que cómo Dios fue trabajando contigo. Bueno, cuando yo tuve el encuentro con el Espíritu Santo, yo sé que Dios en todas las personas obra de diferentes formas. Yo no hago una regla de mi testimonio para las demás personas, pero sí puedo decir que conmigo Dios cuando tenía muchos vicios, yo estaba atado al cigarro, estaba atado a la marihuana, estaba atado al alcohol, bueno, y todas las malas costumbres que uno tiene en el mundo, ¿cierto? Y cuando yo tuve ese encuentro con el Espíritu Santo fue como súper radical. Yo nunca más fumé, nunca más tomé, nunca más me drogué, hasta el día de hoy. Y no fue un proceso así de a poquito, sino que fue algo súper radical. Yo, ese día que tuve el encuentro con el Espíritu Santo, yo llegué a mi casa, saqué toda mi ropa negra que tenía, porque tenía pura ropa negra, la saqué los pósters, saqué todas las velas, todas esas cosas que tenía, medias satánicas que tenía en mi pieza, y lo boté toda a la basura. Boté toda la basura, boté toda mi ropa, me corté el pelo. Me acuerdo, mi tío me regaló un traje para ir a la iglesia. Y fue tan radical el cambio en mí. O sea, yo sé que el cambio, Dios primero lo produce, es de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, como muchos lo quieren hacer. No, el cambio viene de adentro hacia afuera. Y obviamente nuestra apariencia, nuestro semblante cambia. A mí me cambió el rostro. Yo, aunque no estaba vestido de negro, me recuerdo, iba con ropa normal, no negra, iba por la calle y me encuentro con amigos, que eran los que yo frecuentaba, amigos de ese estilo, de esa onda que tenía. Y yo pasé por el lado de ellos y ellos no me reconocieron. Mi misma cara, pero otro semblante. Ya la sonrisa estaba en mis labios. O sea, antes, claro, yo era alguien que caminaba por la calle triste, con una mirada enojada, depresivo, pero no. Dios cambió todo mi semblante y ellos no me conocieron. Yo les hablé. Soy yo, Samuel, les dije. Y ellos, eres tú, me decían, y se sorprendían. No por la ropa, sino porque ya, o sea, yo reflejaba ya la felicidad, la alegría. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Me decían. Y yo les conté, pues, y ellos no la creían, pues quedaron en shock. Y claro, o sea, ellos igual para ellos también fue fuerte, pues hasta el día de hoy. Ahora hace poquito, cuando yo venía para acá, me encontré con un amigo de ellos. Ahora, imagínense, me encontré con un amigo que era mi mejor amigo, que es también es hermano de mi cuñado. Él a mí me guió en ese mundo gótico y todo el cuento. Y yo, cuando yo conocí a Dios, estuve orando muchos años por él, mucho, hasta el día de hoy, orando, porque era mi amigo, mi amigo. Oraba, Dios, acuérdate de Omar, tócalo, todo, porque aquí él estuvo mal, estuvo a punto de morir hace poco, y me lo encontré en el metro ahora cuando venía para acá, y me dijo, no, ¿sabes? Hola, me abrazó, me dijo, estoy yendo a la iglesia, oh, y ¿sabes que mi corazón se guay, y lo abrazamos, casi nos ponemos a llorar. Me dijo, no, mi hermano, sé que estoy yendo a la iglesia con mi esposa, qué bueno, le dije yo, y me alegró tanto porque, claro, o sea, me recuerdo ahora, él fue mi amigo en las cosas malas. Y oré tanto por él que ahora esté en los caminos de Dios. Bueno, para mí es una tremenda bendición porque yo lo quiero. ¿Has podido llegar a jóvenes por medio de la experiencia que tuviste tú? Sí, totalmente. No se ven tanto los góticos, los punky, pero sí este tipo de jóvenes que hasta el día de hoy hay, a lo mejor en otros temas de trigo y cosas así como se quiera llamar. Pero claro, la mayoría de los jóvenes le ataca el odio, le ataca la depresión, tienen rencor, tienen lo que viví yo, tienen odio contra Dios. Muchas veces uno se topa a ese tipo de gente que dice, no, yo no creo en Dios. Y uno sabe, yo sé al tiro, ¿por qué él no cree en Dios? Porque yo también lo viví. Y yo le digo, claro, yo sé que tú no crees en Dios porque por lo que tú has vivido. Lo que Dios está esperando de nosotros es que nos rindamos. Como joven tú, ríndete, entrégate a Él. A lo mejor ya no tiene ningún camino, no tiene ni una salida y Dios nos corta muchas veces los caminos para que lleguemos a Él. Muchas veces yo me sentí
arrinconado, sin ninguna salida. O sea, trataba de ir para allá, me iba mal, trataba de ir para allá y me sentía así. Pero esos momentos, como que Dios te lleva a esa circunstancia para que tú puedas volver tu mirada a Él y puedas decirle, Dios, si tú eres real, revélate a mi vida. Si así como un día, no sé, cambiaste la vida de ese joven que está hablando ahí y lo transformaste, le diste tantas cosas y lo trajiste de muerte a vida, así como lo hiciste con él, hazlo conmigo, acuérdate de mí. Y Dios te lo va a escuchar porque su oído está presto al clamor, a alguien que clama y se rinde. Lo único que el Espíritu Santo está esperando de nosotros es que nosotros le digamos, Señor, yo me rindo, ya no puedo más, me quiero entregar a ti, que entrego mi corazón, quiero entregar a ti. Tú entra a mi vida, transforma, tú eres el único. A mí no me cambió, a mí no me transformó una psicóloga, ni los consejos de mi mamá, ni los consejos de familiares, ni de amigos. No, el único que pudo transformar mi vida fue Él, fue el Espíritu Santo. Él es el único que cambia y transforma al hombre. Yo no soy la única persona en este mundo. Somos millones los que hemos tenido transformaciones lindas y a lo mejor hay mucha gente que tiene testimonios aún más fuertes que los míos. Pero he entendido y con el tiempo que todas las cosas que yo viví, aunque fueron muy dolorosas para mí, fueron necesarias. ¿Por qué? Porque de todas esas cosas terribles que yo viví, yo puedo ir con mi testimonio y hablarle a alguien que está viviendo lo mismo. Por eso Dios nos llama de diferentes áreas o circunstancias a cada uno de nosotros. Y con eso que yo viví, claro, yo sé ahora cuando veo a un joven en la calle y veo a alguien así con su rostro como piedra, enojado o duro o en depresión, yo sé lo que está viviendo. Y sé, porque yo lo viví, entonces, claro, yo puedo acercarme, me acerco a él y le hablo con base, con convicción de lo que viví. Pues es diferente, claro, hablarle a alguien, a un drogadicto, siendo que yo nunca probé la droga y nunca Dios me sacó de ahí. Hay una base firme, hay un testimonio porque Dios hizo algo lindo con nosotros. ¿Qué podrías decirle a las personas que han tenido a lo mejor un problema con la ausencia de un padre, con la violencia de un padre? Dios, antes de ser Dios, es papá. Es papá y bueno, Él nos muestra ese amor cuando venimos a Él y le conocemos. Y muchos, a lo mejor, claro, algunos venimos de familia, sí que tuvimos un padre, pero era un padre ausente. O a lo mejor Él tenía muchos problemas y no nos supo dar amor, o no nos supo corregir, o nos corrigió de forma incorrecta. Y la figura paterna durante muchos años, en realidad, y hasta el día de hoy, hay una ausencia tremenda de paternidad en la sociedad en general. A tal punto que quieren eliminar la figura del padre. Y vemos el Estado y la nación completa tratando de legislar, o sea, diciendo prácticamente y dando un mensaje de que no es necesario, que el padre no importa, ¿cierto? Que el padre no importa, que no importa si hay una mamá soltera, que no importa si tiene dos mamás, y dando irrelevancia a la figura del padre. Pero tan importante es tener un padre, y más un padre de acuerdo a los diseños de Dios, porque el padre de padre es Dios. Si una persona te preguntara, Samuel, ¿cómo Dios ha obrado en tu vida desde que te convertiste? ¿Qué le dirías a esa persona? Él siempre ha estado y nunca me ha dejado. Y siempre me ha bendecido, no porque yo me porte bien o me porte mal. Solo Él me ha bendecido porque yo soy su hijo. Y he conocido ese amor durante los años. O sea, yo no tengo que hacer algo como para... Yo sé que yo trato de agradarlo a Él, honrándolo, sirviéndolo, amándolo, buscándolo. Pero no hay nada que yo pueda hacer, tanto bueno o malo, para que Él me ame más o menos. Eso es lo que he aprendido durante los años. Que Dios
Su amor es un pacto eterno con el hombre. Y no hay nada que el hombre haga, que Dios haga, que Él te ame más o te ame menos. Él te ama porque eres su hijo. O sea, yo no amo a mi hijo porque sí me agrada cuando mi hijo, ¿cierto? Cuando nuestros hijos no hacen caso, o nos disgustamos cuando nuestros hijos nos desobedecen, pero eso no quita en mí el amor, o no hace que yo lo ame más o lo ame menos. Yo lo amo porque es mi hijo. Y ese amor he conocido de Dios.